Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en una galería en Chipilo y vamos a platicar con el artista de este lugar. Vamos a tener una pequeña charla, o más bien él nos va a explicar un poco de su arte. Yo voy a mantenerme callado para que él se desenvuelva y pueda platicarnos más de su galería. Acompáñenme en esta aventura y en esta pequeña entrevista que por fin tenemos nueva entrevista. Esto es Gabo Vlogs. Y tienen un proceso, ¿entiendes? Entonces al final estas obras se puede decir que no están al 100% terminadas, pero ya no las estoy trabajando. ¿A qué me refiero? A que una obra no está terminada hasta que sale ya del taller, porque siempre hay la posibilidad de que ay, por aquí no me gustó y le hagas algo. Siempre está ahí la tentación de terminarlas o de cambiarlas. Estas esculturas yo las estoy planteando en un sentido que tienen una forma de nacer orgánica. ¿Por qué? Porque recojo materiales de la tierra como los árboles caídos y otros elementos que voy reciclando y los voy como trabajando para darles como un sentido totémico, sagrado, a la vez espiritual y también un poco de crítica social. De ahí que sean grotescos, que tengan como expresiones duras. A veces está como también el simbolismo de la muerte, porque el arte creo que trasciende a la muerte. Entonces, si el mundo se puede reinterpretar desde ahora como agresivo, violento, decadente, creo que tratándolo desde un punto de vista mágico, Son como tótems, podríamos decirlo así. O sea, nosotros le damos como otra realidad o sea, la apariencia de nuestra propia realidad y de nuestra miseria, porque si tú no eres crítico, creo que estás como echando la mugre debajo de la alfombra, en todos los sentidos. No te estoy diciendo nada más el arte. Yo creo que hay que ser críticos en todos los sentidos. En el político, en el cultural, en el laboral. De ahí que yo haya decidido adaptar mi propia galería. ¿Por qué? Porque de alguna manera me permite ser un poco independiente. ¿De qué? No solo de vender mi trabajo, sino de recibir visitas, de dar explicaciones, cuando a veces no siempre estamos como para dar explicaciones en el sentido de la obra. Cada vez me convenzo más de que no tengo que explicar, porque yo solito como que el choro, como que tú solito te trabas, después haces que tu mismo proceso se vaya como quedando sin la espontaneidad. Entonces lo mejor es trabajar siempre cambiando las técnicas, por ejemplo, pintando desde el acrílico, luego pasando por el óleo, la escultura, siempre dándole al dibujo, el papel. Ahora no tengo los dibujos a la mano sobre el papel de algodón, pero hazte cuenta que mi dibujo siempre es el proceso de estar con las manos
aplicando siempre las mismas líneas, los mismos filos, alguna influencia también del arte prehispánico, ¿no? De ahí que yo quiero hacer como las líneas rectas en forma de pirámides. ¿Por qué? Porque es un símbolo que también voy tomando, ¿no? de lo mexicano, pero me encanta como darle la apariencia de África o de otra cultura, ¿no? Que tal vez esté más allá de nuestras fronteras o de lo que te va influenciando a través de los viajes, de los gustos por los artistas que a mí me interesan. Y pues para la gente que no tenga tanto conocimiento sobre lo que en realidad está pasando en el arte contemporáneo de Puebla, y sobre todo de Puebla, porque pues aquí en Chipilo pues estamos lejísimos de todos los centros culturales de Puebla y de México, ni se diga. Pues es como una islita, la galería, de algo que no te esperas, ¿no? Casi no se visita, no luego. Se visitan y de repente yo he tratado de tener acceso al público y así, pero me gustaría que a través de lo que haces tú, pues, me dieras un poco más de visión hacia afuera. Por eso siempre que vienen a tomar fotos, yo siempre estoy encantado de recibir y de darles una pequeña explicación de lo que yo tengo aquí, ¿no? Porque yo ya llevo 20 años de carrera y tengo mucha obra. Una la he vendido, otra la he puesto en museos, otra la he puesto en galerías, otra se ha quedado en otros países. La he vendido. En el extranjero se vende mejor, obviamente. Sí, es donde más se valora el arte. Sí, y te permite hacer cosas que aquí en México te cuesta un poco más. En el sentido de que, como somos artistas jóvenes, yo tengo 40 años. Muchos consideran esta edad como la etapa más de que ya estás a punto de comenzar tu carrera de veras, ¿no? Aunque hay muchos artistas que desde los 20 años ya se dedican a esto profesionalmente. Hemos ya agarrado una experiencia, ¿no? Y pues, no solo se trata de ir por ahí como creyéndote que solamente eres pintor o así, sino al contrario, tienes que aprender a soldar, aprender a ser carpintero, todas las técnicas de la pintura, que no son pocas, aunque tampoco son muchas, ¿no? Hay varias técnicas que tú dominas o no dominas, que tú practicas, pero al final el óleo, por ejemplo, es para mí la obra que mejor representa la pintura seria, no porque el acrílico no sea serio, sino porque desde un punto de vista personal el óleo yo lo trato un poco con más seriedad, por muchas razones. La escultura es otro proceso, ¿no? Que lleva un poco más de tiempo, porque tienes que ir purificando tus líneas, haciendo las cosas más limpias, y no siempre sale bien. Entonces al principio tú tienes que ir como los materiales haciendo los tuyos. Al final todo se va deteniendo y quedan ya pues como los procesos, ¿no? Por ejemplo este cuadro a mí me gusta mucho porque representa como un fantasma, ¿no? del COVID. Y luego ya se ve como muy dark. Entonces ya pasó el proceso de la pandemia y de lo que yo tenía miedo, hasta este proceso es todo lo contrario, un poco más yoga, ¿no? Aquí está haciendo la reverencia del yoga. Entonces ahora que estoy practicando yoga, yo me quito los miedos y en vez de tener oscuridad tengo luz. Y así es mi proceso. Muchos van a decir, no, pues es que deberías de hacer más lúcido. Creo que las dos partes para mí a mí me interesan.
que de las paredes no son los mismos de los cuadros. Entonces a lo que me refiero es que tengo una tendencia a oscurecer las habitaciones y eso. Pues prefiero pintar de blanco. Prefiero pintar de blanco los espacios o de colores muy bajos. Conforme va pasando los años, mi tendencia es a aclarar los colores. Pero siempre he decidido tener como a la mano los elementos conceptuales que son también, aparte de los elementos matéricos como las pinturas y eso, pues hay que trabajar también en el aspecto de la academia, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues estudiar mucho, pintura, escultura, la historia del arte, la historia del mundo. Y mucha gente dice, no, a mí no me interesa la historia. Pues creo que esa gente yo sí soy crítico en ese sentido, porque la historia y la pintura siempre van de la mano. ¿A qué me refiero? A que si tú no le pones algo político a tu obra, pues la gente al final, a lo mejor te compran todo, ¿no? Pero cuando tú te mueras, ¿qué es lo que tú quieres dejar, ¿no? en tu arte? Y apuesto que te van a recordar mejor la gente joven si tú criticas el sistema de ahorita que si tú, no sé, te prostituyes en eso. El consejo que yo les doy a los artistas: traten de vender su trabajo ustedes mismos. Se puede, o sea, si no te escogen en una galería, pues busca oportunidades con amigos, organizan exposiciones siempre desde abajo. No es porque desconfiemos de las galerías al 100%, pero con la experiencia en Puebla, yo fundé mi propia galería, entonces estoy en el proceso y se los recomiendo, de veras. Hemos tenido ya la oportunidad de viajar, hacer exposiciones en Francia, en Italia, en Alemania, y al final lo que a mí me recompensa pues es ir mejorando mi obra. ¿A qué me refiero? Pues no solo entre que la mejoras en el aspecto de pues, darle mejor aspecto y todo eso, sino que ya no te puedes andar equivocando de no depender de nosotros.